Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Puedo elegir, puedo pero no quiero estar sin ti. Hoy que si te pierdo no me acuerdo de llorar. No me siento solo, tú estás. Me voy a dormir, sueño con tus pechos de perfil. Tu cuerpo choca con el mío al despertar. Me miro mientras desnudo mi soledad. Y cuando me dejas las mil llaves de tus puertas, me derrito al fin. No quiero estar sin ti. Buenas tardes, nuevamente en nuestro programa habitual o semanal de diálogos, y hoy con una entrada un poquillo distinta, una entrada musical. Y no es en vano dicha entrada. El motivo es que hoy nos acompaña Bernardo Subirón Guijo. Y entre otras cosas, Bernardo Subirón Guijo es autor de la letra de esa canción No quiero estar sin ti, del grupo Sindicato, de finales de los 70 en Madrid. Bernardo Subirón Guijo es un escritor, profesor de lenguas clásicas, divulgador de cultura helénica, músico, como he comentado, colaborador de radio, y que a lo largo de su carrera ha desempeñado diversos roles académicos y de divulgación. En docencia fue profesor de griego antiguo y cultura clásica en el Instituto María Zambrano del Espinar en Segovia y tutor de latín en las facultades de Filología y Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Es investigador en áreas como la épica homérica, la tragedia griega y la construcción del pensamiento político de la griega antigua. Ha participado durante 15 años en la redacción del Diccionario Griego-Español del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, bajo la dirección de Francisco Rodríguez Adrados. Como miembro de este equipo, recibió en 1989 el premio Aristóteles, otorgado por la Fundación Onassis. Ha participado, como he comentado también, en programas de difusión, tanto en papel. Ha escrito en la revista La Clave, dirigida por José Luis Balbín, mismo título que ese programa tan famoso y tan anhelado por algunos de cine, que era La Clave. Ha colaborado también en Radio Nacional, como de La Noche al Día o La Noche Menos Pesada, abordando temas siempre relacionados con la antigüedad griega y romana. En música, como he comentado, estuvo en el grupo, la banda Sindicato, que es de la que hemos escuchado esa canción, y también en el inicio de la romántica banda local. Entre su obra escrita más famosas destacan Hijo de Homero, que es un viaje personal por el alba de Occidente, y El rayo y la espada, una nueva mirada sobre la mitología y la cultura clásica. Para no alargarme mucho más, comentar que ha sido miembro de la Real Sociedad Española de Estudios Clásicos y ha sido impulsor o es impulsor de la rehabilitación de la enseñanza de las humanidades en el sistema educativo. Yo creo que es el momento de darle las buenas tardes al profesor Bernardo Subirón.
Bernardo Subirón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo andamos? Bien. Muy bien. Bueno, pues hoy nos acompaña también aquí en la en los estudios, un amigo, y creo que de ambos, Pablo Aute. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Encantado de escucharte. Igualmente. Bueno, como decía, la cultura clásica no es solo un legado del pasado, sino que es la base sobre la que se ha construido nuestra civilización. Y hoy tenemos el honor de contar con una de las voces más destacadas en este ámbito. Es un investigador, divulgador y docente que ha dedicado su vida a acercarnos al mundo antiguo. Por lo tanto, es un privilegio tenerte con nosotros. Su capacidad para transmitir conocimiento ha despertado en muchos el interés por la mitología y la épica homérica. Le agradecemos enormemente que nos acompañe hoy y comparta su tiempo y sabiduría haciendo que este programa siga creciendo. Y para no dilatarnos más, porque nos quedan escasamente 24 minutos, voy a empezar con algunas preguntas que me sugieren, bueno, reflexiones que serán interesantes por su parte. ¿Por qué cree que los mitos griegos siguen siendo relevantes en el siglo XXI? Sí, bueno, la verdad es que es una pregunta que no es fácil de responder en pocas palabras, pero yo creo que los mitos, retratan el alma, por así decirlo, de la antigua Grecia, ¿no? Y el alma de la antigua Grecia es el alma de nuestros padres y de nuestras madres, ¿no? De forma que esa conexión, ¿no?, con los modelos y los arquetipos, ¿no?, del comportamiento humano, que todavía hoy siguen siendo exactamente los mismos, porque, en fin, la tecnología ha transformado muchas cosas, pero no ha cambiado la naturaleza humana. Y la naturaleza humana sigue siendo básicamente la misma, por lo tanto, nuestra conexión con esos mitos, que no son otra cosa que el alma, ¿no?, de los antiguos griegos, es una conexión que no ha dejado nunca de producirse, ¿no?, y tampoco habrá. ¿Y qué impacto tienen los mitos griegos en la sociedad contemporánea? Pues hay impactos que se ven y otros que no se ven, ¿no? A veces las cosas ocurren sin que seamos conscientes de que ocurren, y otras veces pues es clarísimo, ¿no?, cómo impactan y cómo influyen. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la psicología moderna y especialmente la psicología clínica, el psicoanálisis, pues tiene buena parte de sus fundamentos en dos mitos antiguos, ¿no?, el mito de Edipo y el mito de Narciso. Y esos dos mitos han dado origen, ¿no?, a una de las, de los enfoques, ¿no?, psicológicos más importantes de nuestra época, que es el psicoanálisis, ¿no? Y luego, por otra parte, hay influencia de estos mitos que no se percibe, como a veces no se percibe la herencia que tenemos, ¿no?, de toda Grecia. Pero ya digo que, dado que los mitos son la interpretación imaginativa del mundo, pues siguen fascinándonos, siguen influyéndonos, y no hay más que ir a cualquier museo del mundo para ver que los artistas de todas las épocas, no solo los pintores, también los músicos, etcétera, han ido y venido una y otra vez hacia y desde los mitos para tratar de explicar las cosas que nos ocurren, ¿no? Entonces, viendo la conexión que hay entre la antigua Grecia y la actualidad, ¿piensa usted, o qué lecciones cree usted que podemos aprender de la mitología para la vida moderna? Muchísimas, ¿no? Muchísimas, porque ya digo que el comportamiento de los héroes míticos y de las heroínas, ¿no?, y también los dioses, refleja, digamos, un mundo como el de la antigua Grecia que estaba por descubrir. Los griegos no sabían cómo funcionaba el mundo, ¿no? A veces, cuando no eran capaces de dar una explicación lógica, con la razón, la daban con la imaginación, que es lo que es un mito, nada más que una interpretación imaginativa. Y por lo tanto, esas interpretaciones siguen siendo válidas en muchos aspectos que todavía hoy estamos lejos, ¿no?, de conocer y lejos de controlar. Por tanto, dado que los ejemplos
que aparecen en los mitos griegos son ejemplos eternos. No hay más que ir al teatro, ¿no?, que es el género literario más popular de la antigua Grecia, para darse cuenta de que Antígona, Medea, Edipo, Jasón, Helena, Ulises y especialmente Ulises siguen siendo ejemplos absolutamente vigentes y que siguen adaptándose, especialmente este último personaje, el de Ulises, a la realidad de épocas muy diferentes, ¿no? Así que todo lo que tiene que ver con los modelos del comportamiento humano, con los modelos de la naturaleza humana, no pasa nunca de moda, nunca deja de estar vigente, ¿no? De ahí que la mitología siga siendo una fuente absolutamente inagotable, ¿no?, para entender el mundo y para entendernos a nosotros mismos, creo yo. Ha hecho usted referencia a dos mujeres, a Medea y Antígona, aparte de Ulises y otros varones. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado la figura femenina en los mitos griegos? Bueno, la cultura griega y la civilización griega es el inicio, ¿no?, de lo que yo llamo una cultura agonística, es decir, basada en la competición, basada en el enfrentamiento. A veces ese enfrentamiento es ritual, como en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, a veces ese enfrentamiento es real, como en la guerra. Y los griegos entendían la vida como un agón, es decir, como una competición permanente, la competición del teatro, la competición de la poesía, la competición olímpica. Incluso los griegos creían que competimos en un agón que no vencemos nunca, ¿no?, que es la agonía, es decir, el último de los agones, el que nos hace competir con la muerte sabiendo que siempre vamos a perder, ¿no? Y en ese contexto, la civilización griega se impuso sobre otras civilizaciones antiguas y sobre digamos culturas que poblaban la península balcánica antes de la llegada de estos que ahora llamamos griegos, ¿no? Esas civilizaciones anteriores no eran agonísticas, y prefiero emplear el término agón en lugar de matriarcado, porque hoy día el término patriarcado o matriarcado no significa prácticamente nada, ¿no? Lo utilizan constantemente gente y personas que creo que no saben muy bien lo que quieren decir con ello, ¿no? Y en ese sentido, la mujer fue sometida, por decirlo así, completamente, sobre todo en el ámbito de la política, de la administración, en el ámbito público, en una palabra, por esta nueva civilización de cuya ideología Homero es el mejor transmisor, ¿no? Así que la evolución de la mujer en la antigua Grecia es casi una involución, por decirlo de alguna forma, ¿no? La mujer fue apartada de todo aquello que significara, decisión, y sobre todo decisión pública, porque justamente los ideales de esa nueva civilización lo que intentaban era hacer olvidar a la gente la realidad de una civilización anterior que no tenía, ningún interés prácticamente por el agón, por el enfrentamiento, por la competición, y que por tanto era una civilización pacífica, ¿no? De forma que podría yo decir que la evolución de la mujer en el mundo antiguo fue literalmente una evolución que llevaba a ocultar la existencia, ¿no?, de la mitad de la población que fue constreñida a la tarea exclusivamente de la reproducción, que es a la vez la bendición y la maldición de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Sí, pero ha comentado usted que ha sido una involución, por lo tanto que sí. Antes sí tenían más protagonismo. Sí. Si tenían antes más protagonismo, ¿es posible entender el feminismo moderno sin revisar figuras como las dos que hemos comentado principalmente, Medea o Antígona? Es difícil, ¿no? Medea y Antígona son dos ejemplos que han sido interpretados de mil maneras diferentes, ¿no? Como es natural en el caso de los mitos, ¿no? Antígona es para muchos autores y para muchos estudiosos o simplemente aficionados, lectores, es el ejemplo de una mujer que podríamos llamar, salvando la distancia, revolucionaria, ¿no? Para otros, entre los que me encuentro, es el ejemplo, ¿no?, de una mujer más bien conservadora, ¿no? Medea es un ejemplo que vemos todos los días, ¿no? Una persona que
que hace daño a sus hijos porque quiere hacer daño a su marido, a su pareja, ¿no? Es decir, lo vemos todos los días. De forma que los personajes como Medea o como Antígona están en la base de nuestra mentalidad y, desde luego, de una cierta parte, ¿no?, de la interpretación feminista actual. Pero cuando yo digo que antes de la llegada de los indoeuropeos, de la migración que cambió la historia de Europa y de Occidente para siempre, antes de la llegada de estos que Homero llama aqueos y que nosotros llamamos micénicos y que en términos generales podríamos llamar griegos para entendernos, había una civilización que no estaba basada ni en la competición ni en la guerra. No hay más que darse una vuelta por la isla de Creta y por los palacios como el de Knossos o por el museo de la capital cretense, Heraclio, para darse cuenta de que ni hay armas ni hay escenas de guerra, hay escenas que tienen que ver con la naturaleza, con el mar, con la vida cotidiana, con el crecimiento de las cosechas y no con el enfrentamiento permanente, ¿no?, que es el tipo de civilización en la que estamos todavía. Bernardo, ¿sí? ¿Qué tal el Heráclito de Spengler? Perdona un segundo, que es que no te he oído bien la pregunta, no sé, que ha habido un momento en que se ha cortado, dime. ¿Qué tal el Heráclito de Spengler? Bueno, Heráclito, muy interesante. Heráclito es un personaje absolutamente fundamental, ¿no?, en la historia de la antigua Grecia, y un personaje que además se sale de su época, ¿no? Era una persona que, por ejemplo, consideraba frente a Aristóteles que la esclavitud es un hecho cultural y no natural. Para Aristóteles un esclavo lo era por naturaleza, para Heráclito, por ejemplo, lo era, por ejemplo, porque había sido hecho prisionero en una guerra, no por razones naturales, ¿no? Así que todo lo que se ha escrito y se sigue escribiendo sobre Heráclito a mí me parece especialmente interesante, ¿no? Y desde luego es una de esas personas con las que yo mantendría una conversación durante toda una tarde, si me fuera posible, ¿no?, viajar en el tiempo. Y ahora que se aproxima Semana Santa, ¿crees que la figura de Cristo es más helénica que hebrea? Bueno, es las dos cosas, ¿no? Es decir, yo soy de los que creen, bueno, ahora el año pasado estuve dando un curso sobre los orígenes del cristianismo, que es uno de los fenómenos más importantes, ¿no?, de la historia humana, ¿no?, un fenómeno global como lo fue Roma, y el cristianismo, desde mi punto de vista, nació mucho antes de Cristo, ¿no? Jesucristo es un hito, pero digamos que las condiciones en las cuales el mensaje, ¿no?, por así decirlo, de Cristo caló, tiene que ver mucho, no ya con un tiempo anterior a Cristo, sino con lo que significó Alejandro Magno, me refiero, cuando llevó la cultura helénica al otro confín del mundo, es decir, prácticamente al lado del Himalaya, ¿no? De forma que, bueno, desde muy pronto el personaje de Cristo fue reivindicado de una parte por quienes creían que su mensaje era universal, que era el caso de los cristianos helenizados, y por quienes creían que su mensaje era exclusivamente dirigido al pueblo judío, que era el caso de los judíos más ortodoxos, ¿no? Y en ese enfrentamiento, pues, se produjo un cisma, que es lo que hizo que el cristianismo se separara, o por decirlo más gráficamente, que la Iglesia se separara de la sinagoga, y digamos que las esencias de la sinagoga quedaron en Jerusalén, mientras que en una ciudad griega, Antioquía, fundada por Antíoco, uno de los generales de Alejandro, pues nació otro tipo de cristianismo más universal, que entendía que el mensaje de Cristo era un mensaje para todo el mundo, ¿no? Y bueno, eso es lo que finalmente triunfó, por así decirlo, aunque el otro lado, que es, digamos, pues el integrismo, ¿no?, representado, ¿no?, por los judíos de aquella época, pues también quedó para siempre en la historia, ¿no? Pero desde ese punto de vista que tú me preguntabas, sí creo que la figura de Cristo es más helénica por la trascendencia que ha tenido que judía. Qué interesante. Desconocía el hecho. Sí. Bueno, pues hemos hablado de un dios, del dios cristiano, pero en la época griega
había muchos dioses. ¿Qué importancia tenían los dioses en la vida cotidiana de los antiguos griegos? Muchísima, ¿no? La civilización griega como la romana son dos civilizaciones profundamente religiosas, ¿no? Lo que pasa es que es una religión muy diferente a la que luego, triunfó con los monoteísmos, ¿no? Que representan religiones como el cristianismo o como el islam, por ejemplo, ¿no? La religión griega es una religión de dioses que no son sobrenaturales, sino que son sobrehumanos, porque no están más allá de la naturaleza. Todos son hijos, igual que los humanos, de la misma madre, que es la que ellos llamaban la madre tierra, ¿no? De forma que los dioses griegos no están por encima de las leyes naturales, como pasará después con las religiones que les sucederán. De forma que en la vida cotidiana de los antiguos griegos, los dioses tenían una importancia enorme, ¿no? Todo se hacía en función de los dioses y, los griegos tuvieron, por así decirlo, el acierto, entre comillas, en mi opinión, de poner un rostro a todo aquello que entendían que era divino, ¿no? Que era, por decirlo así, todo aquello que no entendían, ¿no? Era muy difícil entender cómo funcionaba un rayo, por ejemplo, ¿no? Imaginaron que en el cielo, es decir, en el éter, como ellos le llamaban, ¿no? Los toros mugían cuando había tormenta, ¿no? Y que esa lluvia provocada por el mugido del toro fecundaba la tierra, y de esa unión, ¿no? De esa especie de semen, de semilla que cae del cielo cuando el toro muge, pues nacía todo, ¿no? De la tierra. Y en ese sentido el toro se hizo el animal, digamos, por excelencia, ¿no? De todas las culturas mediterráneas, ¿no? Pero frente a lo que la gente cree y frente a lo que nos ha mostrado a veces Hollywood con las películas de romanos o de los antiguos, la religión era fundamental en la vida de los antiguos griegos y de los antiguos romanos, y muchos de los términos romanos que son profundamente religiosos los seguimos utilizando. Por ejemplo, cuando se inaugura una legislatura, inaugurar significa el primer augurio, ¿no? Que es un término religioso, ¿no? En fin, podríamos hablar mucho sobre todo esto, pero por contestar rápidamente, la religión formaba parte esencial de la vida de los antiguos griegos y de los antiguos romanos, aunque es una religión también esencialmente diferente a la nuestra. Interesante. Y por supuesto que puede usted hablar lo que crea oportuno, porque me parece apasionante lo que está comentando. Muchas gracias. Cambio un poquillo de contexto, aunque evidentemente seguimos en la época, en su estudio, que es la época griega, y le pregunto, ¿qué lecciones podemos aprender de la democracia ateniense en el contexto político actual? Madre mía, muchísimas, ¿no? La primera es la primera lección es que la democracia ateniense fracasó. Y eso es algo que puede ocurrir con cualquiera de las democracias. Y yo creo que si alguna vez nuestras democracias, por llamarlo así, que tengo mis dudas de que sean auténticas democracias, pero en fin, nuestras democracias, si alguna vez han estado amenazadas, es ahora, ¿no? La democracia tiene, digamos, en su esencia y en su naturaleza la necesidad de los contrapoderes, ¿no? La necesidad de que otras instituciones del Estado pongan coto, por así decirlo, a las decisiones de la Asamblea, como llamaban los atenienses a lo que hoy día llamaríamos el Congreso, ¿no? O el Senado, en el sistema bicameral, que tiene su origen en Roma, no en Atenas, donde la democracia era, digamos, radical para aquellos que tenían derecho de ciudadanía, ¿no? Pero la primera lección es que la democracia ateniense fracasó y que fracasó porque, en un momento dado, los contrapoderes que eran simbolizados, por ejemplo, por el Tribunal del Areópago, que era una especie de tribunal constitucional, pues fueron barridos, ¿no? por los poderes que se otorgaron y que otorgó especialmente Pericles a la Asamblea, y finalmente Atenas se convirtió de una democracia pues en una potencia imperialista, que es, por decirlo así,
el destino que de manera dramática han seguido todas las democracias occidentales desde entonces, ¿no? Atenas se convirtió en una potencia militar que convirtió a sus aliados en súbditos. Roma, que nunca fue una democracia, hizo algo por el estilo. Pasó exactamente igual con el Imperio Británico y con la democracia británica, que entendía de derechos de puertas adentro, pero que de puertas afuera justificaba, por ejemplo, la explotación de la esclavitud en sus colonias. En Estados Unidos, no hace falta que lo diga, y especialmente ahora, pues se ha convertido en una potencia desde hace ya tiempo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues realmente que roza el límite entre la hegemonía y el imperialismo. Es decir, que si nosotros estudiamos la democracia ateniense y vemos cómo evolucionó, tenemos exactamente el retrato de lo que está pasando ahora, porque nuestra pretensión de que lo que pasa ahora es la primera vez que pasa es una pretensión absurda, ¿no? Lo que estamos viviendo ya se ha vivido, lo que está ocurriendo ya ha ocurrido. Lo que ocurre es que tenemos muy poco interés por entender y por comprender la historia, algo que empieza por los propios gobernantes, ¿no? Y que termina por las propias personas, ¿no? Que creen que la historia es algo que está en los libros y que sirve para entretenerse, ¿no? Si pudiéramos hacer un estudio de la evolución de la democracia ateniense a nivel, digamos, popular, que lo entendiera todo el mundo, quizá podríamos entender lo que está pasando ahora y quizá lo que pueda pasar, aunque eso nunca es posible en la historia, ¿no? Prever. Por supuesto. Es más, no sé si fue anterior la desaparición de la democracia ateniense a obligarle a Sócrates a suicidarse. De hecho, este programa se llama Diálogos en honor al libro que escribió su discípulo predilecto, que era Platón, bueno, Aristócles, para ser más correcto. ¿Me puede usted orientar de esa fecha, si fue antes, fue después? No, es el final de la democracia. A ver, Sócrates fue condenado a muerte por la democracia ateniense, concretamente por un tribunal popular, ¿no? Por la Eligea, que es aquellos a los que Pericles entregó el poder. Conservamos, gracias a Platón, en su discurso de defensa, que es una de las obras más conmovedoras de la antigüedad, ¿no? La defensa que hizo Sócrates de sí mismo, ¿no? Ante un tribunal popular, pero el hecho es que la democracia ateniense lo condenó a muerte. Y no es que se suicidara, es que fue condenado a muerte. Y aunque todo estaba preparado para que pudiera huir de la ciudad, Sócrates, que fue coherente hasta el final, pues aceptó la condena y lo único que hizo fue elegir la forma de morir. Así que es fácil entender que Platón, uno de sus grandes discípulos junto con otros, pero especialmente Platón, no tuviera por el sistema democrático, un aprecio grande, ¿no? Puesto que es el sistema que hizo morir a su maestro. Estimado Bernardo, el tiempo en la radio es como es. Nos queda escasamente un minuto. Me han quedado muchísimas preguntas en el tintero y yo en estas ocasiones lo que hago es lanzarle el guante y, si usted acepta el reto, volver a participar en una segunda ocasión. No sé cuándo, pero en una segunda ocasión. Y de usted depende. Acepto el reto y nos veremos de nuevo si usted quiere y si le parece bien a sus oyentes, vamos. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Damos por finalizado el programa de hoy de Diálogos.